Entonces, ¿cómo hubiese sido tu desempeño académico si vos recibías el tratamiento adecuado? Como el tuyo. Hola a todos, hoy les preparamos un programa especial porque traje al segundo o tercer mejor psiquiatra de Argentina, mi hermano Augusto Pascual Ítalo Gargiulo, para hablarnos de un tema muy importante, muy frecuente, que se llama trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Pero para arrancar, les quiero contar un poco que el doctor Augusto Gargiulo, además de ser el segundo o tercer mejor psiquiatra de Argentina, fue medalla de oro en la universidad, en medicina, terminó una carrera de especialista en psiquiatría, está en un proceso de armando su tesis doctoral, es una persona brillante. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿cómo lo hace? ¿Fue siempre así el doctor? Bueno, Augusto, el público es todo tuyo. Somos hermanos, así que aclaro eso. Y mi mamá, nuestra mamá... Compartimos madre. Exactamente, madre y padre, eso es lo que nos define. Mi mamá, después de que me recibí de medicina, fue a todas las madres que tenían hijos, que no estaban estudiando, que eran medio vagoneta, y les decía, si mi hijo pudo, sus hijos pueden. Se lo juro, era como un faro de esperanza a este mundo desolado. Yo decía, está todo bien, ma, pero déjame quemar enfrente de todo. Pero bueno, así es la Adriana. ¿Pero por qué te quemaba? O sea, la gente quiere saber, ¿qué es lo tan llamativo? Yo ahora soy el doctor, tengo que estar en pipí cucú y te andaba diciendo... ¿Estás bañado con todos los dientes? Todos los dientes. No siempre fue así. No siempre es así. ¿Cómo fue tu primario y tu secundario? Yo tenía un hermano más grande, vos, Eu. que siempre le iba de 10. Estaba siempre alumno ejemplar, como que llevaba las materias más que al día. Venía yo en el colegio, donde todos esperaban que Augusto rinda como ángel, y Augusto nunca rindió como ángel. Yo en primer grado ya me llevé mi primera materia. En primer grado, no la sabía. ¿No la sabías? Plástica. No, sigamos, por favor. Entonces, Blanca me hizo, creo que era Blanca, pero me hizo llevarme la materia porque había perdido los dibujos. Es como, yo no podía creer, digo, primer grado, ¿por qué yo? Eso lo tiene que ser mi vieja. ¿Y lograste terminar el colegio? A duras penas. ¿Qué puesto, dentro del ranking de alumnos, en qué puesto terminaste? Último. Último. No repetí nunca, otros me ganaron porque se atrasaron. Pero yo terminé último. Te ganaron para atrás, digámosle. Sí, eso me llevaba en ventaja. Okay, Pero sí, me decían vago. Ok, entonces lograste terminar el colegio. Por terminar el colegio, pero empecé a hacer un preuniversitario justo durante el último año, que abandoné después, pero yo ya estaba preparando ese preuniversitario y todavía no había terminado el colegio y me quedaba en materia el año anterior también. Entonces, yo cuando termino el colegio, después me quedo siempre una materia. Después me había llevado un montón de previas y toda la otra. O sea, entre que terminaste el colegio y empezaste la facultad, ¿cuánto tiempo pasó? 2 años. A mí me pasó que yo tenía que hacer el preuniversitario, iba, pero no estudiaba nada. Y algunas veces llegaba 1 hora después y el preuniversitario tenía 2 horas nada más por día. Primer año fue... El año de preuniversitario. Primer año de preuniversitario, que yo ya estaba fuera de colegio. Fui a rendir las materias y mágicamente, no sé cómo lo hice... no, esa vez no, desaprobé. Primera materia, segunda, cuando vos no aprobabas una materia en esa época, ¡pum!, quedabas afuera. Se estudiaba todo el año y se rendía una sola vez. Al segundo año, por si acaso, ahí hice 2 preuniversitarios, porque si no entraba una iba a entrar a la otra. Al final, ¿qué me terminó pasando? Que hice el preuniversitario, en una entré, en la otra, que era más difícil, aprobé, pero no tendría que haber aprobado para mí, porque realmente no estudié nada de vuelta, decir que nuestro colegio tenía buena base en físico, química y todas esas, pero realmente no había estudiado nada y desaprobé. O sea, aprobé, pero no entré por ranking. Ok, muy bien. Bueno, la gente está bueno que sepa que finalmente entraste. Ahora, pero otra cosa que yo te quiero preguntar es, durante el colegio, ¿qué pasaba por qué no estudiabas o por qué estudiabas y te iba mal? ¿Cuál dirías que era el problema mientras estabas en el colegio? Bueno, al principio no lo sabía, era como, yo pensaba que, no lo entendía, no sé, ni pensaba, te diría. Yo me sentaba a estudiar, estaba 2 minutos, veía que la vieja se daba vuelta, me escapaba.
Me iba abajo a jugar a la pelota. Tenía un grupo como grande de gente que jugábamos a la pelota juntos y olvídate, estaba todo el día peloteando. Era bueno jugando a la pelota, ¿eh? Eso sí, desde chiquito siempre fuiste bueno jugando al fútbol. Era bueno. Entonces era medio un misterio por qué no te iba bien en el colegio. Sí, no me iba bien. Por momentos me pasaba que me sentaba a estudiar, trabajaba una vez, una hora y después no me podía quedar quieto. Es como que yo me acuerdo de estar leyendo los libros apurado para poder terminarlo y me daban ganas de ir al final y como no lo podía tolerar. ¿Y en el aula, qué pasaba en el aula? No, en el aula te diría que no era tan problemático. Tenía amigos mucho más problemáticos que yo. Pero yo me acuerdo que te llevabas súper mal con una profesora de inglés. Bueno, Que también te mataba un poco mi buen prestigio, pero, sí, pero ¿por qué te llevabas tan mal con la profesora? es porque no hacía la tarea básicamente. Y se terminaba enojando y me retaba. Y alguna que otra vez se me escapó alguna palabrilla que no debí decir. Una pequeña palabrilla. Bien, o sea que a veces tampoco es que tenía muchas técnicas para motivarte y hacer la tarea. No, la verdad que no. Y como soy el cuarto de 7, creo que no estaba tanto bajo el radar en esas circunstancias. Y con eso, qué sé yo, zafaba. Es como, la verdad que nunca tuve problemas con los viejos que, che, te llevaste materia. Más que decepción. Es como... O sea que, por otro lado, nuestros padres no te perseguían tanto para que estudies. Nunca me persiguieron para que estudie. Si ella me va a decir, seguro si nuestra madre escucha esto va a decir, no, si yo estaba re estresada con Augusto, que siempre le iba mal. No, pero sabes que en un momento decía que se joda. Ya está. Que vaya él a hablar al colegio. O sea que vos te enfrentes a las consecuencias naturales de no estudiar y de que te vaya mal y chao. Sí, como que bueno, vos irás a diciembre, vos te llevarás las materias y si repetís y no te reciben, al público, al nacional. O al que te toque, no sé cuál me decía. Muy bien, Augusto. Entonces, después de mucho esfuerzo, lograste entrar a la facultad. ¿Qué te ayudó o para entrar o para sostener la facultad? Porque claramente tenías muchas dificultades en el estudio. Entonces, ¿qué funcionó como para que por lo menos entres y avances? Funcionaron varias cosas. Uno, soy el cuarto de 7 hijos de un hijo de un investigador de CONICET. Creo que eso es muy claro. Y bueno, qué sé yo, desde chico yo pensaba como... O sea, que no tenías la bocha económica asegurada. No, yo lo que iba a heredar era amor y libros, y un montón de libros y revistas de investigación. Uno era eso, como que yo no tenía la bocha asegurada. Dos, obviamente que amo a nuestros viejos, son muy trabajadores y muy responsables y nos mostraron siempre que hay que pelearla y como hay que estar como al pie del cañón y uno lo tiene como que ir logrando y después... Tenemos un excelente modelado. Sí, técnicamente un excelente modelado. Después, la primera vez que no entré a la facultad me pasó algo como que me marcó. Fue que cuando rendí el final, el ingreso, el papá no se enojó conmigo. Cuando rendiste te fue mal. Cuando rendí me fue mal. Sino que me enteré la nota cuando estaban, pues me llevó en auto y cuando nos enteramos la nota no me dijo nada. Lo único que hizo fue como... Tuvo mucha decepción. Me mostró una cuestión tremenda de decepción radical. Volvimos en el auto, los 20 minutos mudos, yo sin poder alegar nada, no podía hacer promesas sobre el video, no podía decir nada. Aquí, como, no me quedó otra que sentirme horrible. Y me sentía muy culpable. Y eso me remarcó y me acuerdo que quedé afuera de una universidad y entré a la otra, pero cuando entré a la otra lo que dije fue, lo que sentí era, uno, mucha culpa y lo otro, mucho miedo. También mucho miedo porque mis amigos, eso también influyó, que en mi entorno muchos estudiaban, en general sí, la mayoría, y todos estaban en segundo, tercer año, en abogacía, qué sé yo, en otras materias, y el ambiente me reinfluyó, porque yo decía, che, me siento re mal. Como un outsider de todo el sistema. Sí, como un outsider. En ese momento pensaba, soy un boludo, soy un choto, no sirvo para nada. Eso quiere decir que no se sentía muy útil, digo. Que mi autoestima... Bien, sí, como, no sé, me sentía horrible. O sea, la pasaste mal. Me parece interesante eso que a vos el vínculo con nuestro viejo te tiraba. O sea, él no tuvo que decir nada. Ya el solo hecho de sentir lo que él sentía a vos te motivó a querer cambiar de alguna manera. No, sí, totalmente. No se tuvo que enojar ni decirme nada. Lo único que hizo fue mostrarme su emoción de lo que le generaba. Ni siquiera sé si te la quiso mostrar, simplemente la tuvo la emoción. Sí, él mostró la emoción. No sé si lo quiso o no. Pero es muy genuino, así que yo creo que la debe haber sentido y ahí me encaminé. Es como que ahí dije, o me recibo o me recibo. Conductualmente, ¿qué te llevó a hacer? Bueno, ¿por qué? Obviamente porque yo no me podía sentar a estudiar tan fácil. No era que era un tipo que leía libros, no había leído
un libro en mi vida, ¿sí? Un pomo. Entonces, ¿qué hice? Dije, bueno, voy a usar todo lo que pueda como para poder lograrlo. ¿Y eso qué pasó? Hizo que me di cuenta que era malísimo haciendo resúmenes, que era malísimo leyendo solo, que era como, yo me sentaba y decía, bueno, voy a estudiar. Uy, qué buena onda, ahora, no, pará, necesito ordenar la pieza de antes. No, y empezaba a perder tiempo y dar una calecita por todos lados. Y dije, bueno, me la juego con todo lo que tenga que hacer. Empecé a estudiar con amigos, terminé eligiendo a mis amigos de estudio y eso me ayudó un montón porque tenía como el compromiso. El compromiso y la vergüenza de decir, che, no le estás poniendo onda, estás perdiendo el tiempo, me reayudaba. Entonces, Te obligaba a sentarte a leer y avanzar. totalmente. Después lo que hacía era ponía el celular en modo avión, lo dejaba lejos porque yo veía, tenía la meta muy clara, es como que no importaba, yo lo tenía que... Porque hay estudios que dicen que el solo hecho de tener el celular cerca, ni siquiera sonando o lo que, sino tenerlo cerca ya hace que te baje el rendimiento cognitivo. No, totalmente, totalmente. Yo lo apagaba y lo dejaba, mi regla era dejarlo a pasos de distancia, ¿sí? Después me empecé a dar cuenta que no lo sabía que existían estas herramientas. Bueno, una es esa, la otra es ir anotando las ideas que tengo que ir a buscar para no distraerme. Por ejemplo, yo estaba leyendo patología y aparecía un fármaco, que yo no había cursado farmacología, entonces me distraía y entonces empecé a hacer una lista de cosas que después leer para no perder el tiempo. Y eso se le dice ahora lista distractoria. Exactamente, lista distractora. La meta era muy clara. Yo me decía, yo soy una persona que no tiene voluntad, soy un vago. ¿Sí? Definición un poco juiciosa que podemos... Hoy ya no usaríamos para no etiquetarnos, pero no, yo decía, no hay chance, yo no soy un vago. Entonces me juntaba con amigos, ¿sí? Es más, si no estudiaban lo mismo no importa, yo me iba y le decía a mi primo, che, juntémonos a estudiar para hacer ambiente nada más y que me dé vergüenza estar perdiendo el tiempo. O sea que eso encontraste como tus conductas compensatorias, por decirlo de alguna manera. Bueno, sí, totalmente. Entonces, eso como uno me generó la motivación y lo otro me generó como la necesidad de estas herramientas. Nunca las había necesitado. Ok, Augusto, entonces ahora que, bueno, finalmente terminaste medicina, fuiste medalla de oro, lograste avanzar, ahora sos psiquiatra, ¿qué dirías con el diario del lunes? ¿Qué era lo que te pasaba? Bien, lo que me pasaba se llama TDAH, que es el trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad. Vos tenías con hiperactividad, me parece. Yo tenía con todo. Sí, Con sí. todo, era all in. Sí, No te privaste de nada, diría nuestro padre. Entonces, alguien que tiene TDAH tiene una historia natural. Entonces, en la primaria más o menos le va bien, porque están todos los papás detrás de ellos. En la secundaria, las primeras materias que se empiezan a llevar y algunas... como suerte, ¿no? A veces puede ser mucho peor. Sí, empiezan a perder años, o repiten, o se empiezan a andar macanas, empiezan a hacer cosas más impulsivas. Y en la facultad, desastre. Es lo que suele pasar. Entonces, a mí, si me ves la historia mía, me fracturé un montón de veces, perdí estos 2 dientes, qué sé yo, no prestaba atención, mal rendimiento académico. Era la típica historia. Exactamente. Muy bien, así que, y a ver, tenemos acá hay muchos dilemas, entonces, por lo pronto, ¿podrías definir qué es el déficit de atención con hiperactividad? Sí, es En pocas palabras. pocas palabras. Es un trastorno que la atención no es lo primordial, sino la ejecutividad. El de tener una serie de estímulos y el apropiado, elegirlo correctamente y no distraerse por impulsivo. El típico ejemplo que pongo es como el que se está lavando los dientes y dice, uy, la zapatilla, voy a agarrar la zapatilla, uy, la vianda, ¿cierto? Y de repente aparece una zapatilla en el heladero y vos decís, ¿what? Está demente este. Entonces, esas son las funciones ejecutivas, que ante los estímulos que aparecen los puedo inhibir y posponer y accionar lo que tengo que hacer y que no me abrume una circunstancia. Por ejemplo, me pasaba que ponerme a estudiar era como el gigante y no lo hacía, entonces aprender a dividir en pequeños pasos, eso sería como el trastorno. O sea, la capacidad ejecutiva sería la capacidad de organizarse para llegar a una meta o un objetivo, y este trastorno se caracteriza por ser muy disejecutivo. De hecho, algunos proponen cambiarle el nombre porque el nombre es como medio raro, o sea, sería mejor decirle trastorno disejecutivo. Totalmente, porque la atención es afectada generalmente secundariamente por las funciones ejecutivas. Y entiendo yo que es un problema neurocognitivo, que es un problema biológico, cerebral, que te tocó. Sí, es un problema del neurodesarrollo, como que uno nace con una predisposición y que después lo adquiere, pero en la infancia, en los primeros años de la vida ya te vas dando cuenta quién va a ser y quién no. De hecho, es una condición de diagnóstico, tenerlo en la infancia. Si no lo tuviste en la infancia, no tenés déficit de atención y hiperactividad. Por ahí tenés otra cosa, pero no déficit de atención y hiperactividad. Sí, tiene que tener la historia natural de desarrollo. Ok, muy bien. Y Augusto, a ver, una pregunta que se me ocurre es, ¿te hubiese servido que te lo diagnostiquen de chico? Uf. ¿Qué hubiese cambiado? Todo. No, la verdad que todo. ¿En qué sentido?
El fracaso escolar hace que uno por momentos se sienta súper inseguro de sí mismo, o el fracaso, qué sé yo, en todo. Escolar y cualquier tipo de fracaso. Sí, yo me Fracasos sistemáticos, porque una cosa es fracasar una vez, pero cuando una y otra vez va fracasando, eso es muy molesto. Es muy desagradable, al punto tal de que, ponele, todo más o menos en los deportes me iba bien, tenía que entrenar ahora hace un tiempo, no sé, CrossFit, no podía prestar atención y me desordenaba. Es como, era el único que preguntaba, che, ¿qué había que hacer? Como... Entonces, ¿cómo hubiese sido tu desempeño académico si vos recibías el tratamiento adecuado? Como el tuyo. En el mejor de los casos. En el mejor de los casos. O sea que el tratamiento es efectivo. Sí, no, el tratamiento es súper efectivo, las herramientas al día de hoy me cambiaron la vida, o sea, si bien me recibí y fui psiquiatra sin saber esto, ahora que estamos en el proceso del doctorado, que vos me guías también, el hecho de estar ordenado y trabajando bien es otra cosa. Yo entré a la facultad y después me fue bárbaro, pero a mucho costo. Claro. Como en la facultad me fue bien, pero lo otro se me desequilibró. Yo tenía un montón de amigos que perdí, algunos amigos, y se me desestabilizaron varias partes de la vida, amigos y relaciones de pareja o interpersonales. ¿Pero por qué? Porque me puse obsesivo del estudio. Porque si no, eso es re interesante. Si vos no te pones obsesivo en esa época, ¿podías llegar a recibirte? No había chance. Porque hay una relación súper interesante entre déficit de atención, hiperactividad y perfeccionismo o personalidad obsesiva, ¿no? Bueno, que sí, me repasó, es que a mí me pasaba que me sentaba a estudiar y lo que cualquier persona que tarda, qué sé yo, media hora en terminar de estudiar, yo lo estudiaba en 3 horas. ¿Pero por qué? ¿Porque no lo entendía? No es, sí lo entendía, pero me terminaba aprendiendo un montón de detalles que me iba fugazmente, me estaba leyendo, no sé, tal bacteria hacía tal cosa y la descubrió tal Pepito. ¿Quién era Pepito? ¡Pum! Uy, Pepito hizo esto y Pepito hizo aquello, y de repente me sabía la historia de enfermedades que no tenía sentido saberme. Bueno, Augusto, ¿y qué le dirías a esos padres que, bueno, lógicamente dudan de si darle un diagnóstico, dárselo al niño al diagnóstico, darle medicación a un niño, llevarlo a una neuropsicóloga? ¿Es necesario? ¿Hace falta? ¿Cómo hubiese sido tu vida con todas esas herramientas? Mira, creo que la mejor respuesta te la puedo dar por un lado científico, que todo accionar médico es un medicamento. Entonces, si vos medicás vas a tener un riesgo, si no medicás vas a tener otro. O sea, no medicarlo va a tener el riesgo que yo tuve, que es acumular psicopatología. ¿Sí? Cada vez estaba más estresado, cada vez tenía más baja autoestima, cada vez por momentos estaba más extrovertido, por momentos más introvertido. O sea, dicho de otra manera, para la gente es como una bola de nieve. O sea, al no tratarlo, no es que se arregla solito esto necesariamente. En un buen contexto, en un buen ambiente, porque me parece que tuviste la suerte de estar en un muy buen ambiente, igual fuiste acumulando malestar. Totalmente, es como que no es que me salió gratis que después me vaya bien en la facultad. Después estaba con una ansiedad que me volaba. Ahí te llamé a vos. Ángel, ¿cómo me siento de...? Esto que me siento mal. Ok, y después hay algunos estudios que hablan también sobre el efecto del metilfenidato, que es el fármaco de primera línea en Argentina, sobre la población y sobre distintas conductas problemáticas. ¿Te animás a contarnos un poco qué beneficios tiene tomar metilfenidato? Bueno, sí, totalmente, porque el no medicar a un chico que tiene claramente TDAH tiene más riesgo que medicar. ¿En qué sentido? Que las personas que tienen TDAH y estos estudios compararon a ambos grupos, los que medicaron y los que no medicaron, y los medicados lo que terminaron observando es que tenían mucho mejor desempeño académico, tenían mucho menos riesgo de tener un episodio depresivo o un episodio ansioso o trastornos de ansiedad. Después tenían mucho menos riesgo de fracturas, eso me hubiera venido bien. Bueno, justo ese dedo te lo rompí yo, pero otras cosas sí. Sí, pero otras cosas que me he roto sí. Después choques en el auto, golpes severos en la cabeza, o sea, pero traumatismo craneoencefálico por la impulsividad de estar como muy hiperactivo o tomar riesgos indebidos. Y después abuso de sustancias. O sea, el tomar metilfenidato baja el riesgo de abuso de sustancias. Sí, porque todo eso, el metilfenidato lo que hace es como, a mí me encanta una frase que usa un colega que es como ponerse los lentes, es como que te afina. Exactamente, entonces vos lo afinás bien esas vías que están y con eso funciona mucho mejor, entonces entras con menos probabilidad en momentos de mayor como ansiedad, de mayor necesidad de desempeño cognitivo, digamos. Exactamente. Ok, o sea que te hubiese cambiado mucho la historia entonces.
Y te hago una pregunta que alguna persona inteligente del público la puede hacer, es, nuestro padre es psiquiatra, ¿por qué no te diagnosticó el déficit de atención en su momento? Porque uno tenía otro nombre en el pasado. Y yo no creo que nadie quiera diagnosticar ese trastorno. Pero ese nombre es viejo, ¿cuál es el nombre que te referís? El nombre es lesión cerebral menor. Es horrible, ¿no? Pero sabes que yo tuve una paciente que con estas características y me dijo que de chica le diagnosticaron eso, lesión cerebral menor o daño cerebral mínimo. Sí, horrible. Yo creo que fue una cuestión más de empatía. No, yo creo que había otras razones, a ver si estás de acuerdo con mis razones. Una es que en esa época estaba muy vigente la idea de que el déficit de atención y hiperactividad se estaba abusando del diagnóstico en niños, entonces los psiquiatras eran como muy reticentes de dar o no ese diagnóstico. Yo me acuerdo que en esa época yo le escuchaba esa discusión a nuestro padre en casa. Sí. Entonces, si bien en parte es verdad, sigue siendo verdad que a veces se sobrediagnostica el déficit de atención, estar muy seguro para dar el diagnóstico, mucho más en niños y mucho más si es tu hijo, me parece. Y después otra cosa que es que yo creo que, a ver, nuestro viejo es psiquiatra de adultos y los psiquiatras de adultos en realidad en los últimos años empezamos a ser más conscientes del déficit de atención y hiperactividad. Entonces yo creo que él no debe haber atribuido necesariamente tus déficits al déficit de atención, sino por ahí a otras razones psicológicas, emocionales o lo que sea. Sí, no, totalmente. A ver, vienen de otro paradigma, el viejo, así que estudió otras cosas. Nosotros que, bueno, justo tenemos contacto con el equipo de Departamento de Infanto Juvenil, nos dimos cuenta de esto, pero si no, no lo hubiéramos estudiado. Yo en la residencia no lo estudié nunca esto. Yo tampoco. En una clase que no entendí mucho. Claro, sí, efectivamente a mí me sirvió mucho trabajar con población infanto-juvenil para reconocerlo, para entenderlo y para aceptar el diagnóstico. Porque yo mismo era como anti-TDAH, hemos tenido muchas discusiones. Sí, todos los garjulos fuimos anti-TDAH alguna vez. Exactamente, ahora nos rendimos ante la evidencia. Bueno, espectacular, Augusto. Y te hago una pregunta. Entonces, ¿podríamos resumir hoy en día cuál es el tratamiento del TDAH? O sea, ¿qué le recomendás hacer a la gente que tiene déficit de atención y hiperactividad? Sí, de todos los tratamientos disponibles a la fecha, hay solamente 3 cosas que tienen evidencia científica significativa como que le... Significativa, porque hay muchas cosas a estudiar. Sí, pero que realmente se ha replicado en diversos estudios, en diversas poblaciones y funcionó todo, son 3. Uno, los fármacos estimulantes, ¿sí? O similares a los estimulantes, que funcionan muy bien. ¿Cuáles son los más usados? Los más usados son el metilfenidato, la atomoxetina. Acá en Argentina, metilfenidato, atomoxetina y en menor medida y con menos eficacia, el modafinilo. Hay otros más, pero no tienen tanta evidencia. Pero estos son los 3 que usamos. ¿Y el famoso Adderall que se escucha en las películas? Las que son anfetaminas, se usan y andan muy bien, pero esos se tienen que usar en Estados Unidos o en otros países. Porque claro, acá no están aprobados. Hay un nuevo fármaco que anda muy bien en adultos, que no sé bien por qué no se comercializa en Argentina, que es la lisdexanfetamina, el famoso Vivance u otras marcas. Que no está, este podcast no está auspiciado por laboratorios, quiero que sepan. Bien, entonces, eso anda muy bien, pero no sé por qué todavía no se comercializa acá. Y los pacientes que... Y te hago la típica pregunta que me hace la gente. ¿Te puedes volver adicto a estos fármacos que son psicoestimulantes? O sea, ¿es como tomar cocaína esto? No está tan bueno, no. Ojalá. No, son fármacos muy suaves, de muy larga duración y que hacen el efecto muy lento. Entonces, no es como otras drogas. No es como que te dan un topetazo de energía. No es que salís carbando, no. Te diría que hay cierto riesgo de abuso, pero no en TDAH, en otro tipo de pacientes. Claro. No, y de hecho, los estudios que vos nombraste, el tomar estos fármacos impide el consumo de otras sustancias que tienen un perfil de efecto adverso mucho peor, digámosle. Bueno, sí, totalmente. Pues si no, daríamos cocaína a los psiquiatras. O sea, bueno, Freud dio cocaína, pero vio que tomaba, digámosle, y la compartía, pero bueno, se vio que tiene muchos efectos adversos y por eso no usamos cocaína a los psiquiatras. Sí. Pero justo las anfetaminas que pueden ser problemáticas en algunas personas, igual la mayoría de gente que toma anfetaminas tiene TDAH de forma abusiva. El famoso speed en Europa que le dicen. Speedball, porque... no sé qué le decían speedball, pero bueno, tenía una paciente que vivía en Alemania que decía speed. Que no es la bebida speed, claro, para la gente por si acaso. Bueno, pero entonces están estos fármacos y no son tan adictivos. No son adictivos. Los que son adictivos, por ejemplo, que nosotros nos damos, son las benzodiazepinas, el clonazepam y todo eso. Eso sí son... Me he cansado de hacer reels explicando que no hay que tomar benzodiazepinas.
O hay que hacerlo bajo una supervisión estricta, Sí, ¿no? es como no tienen ningún, o sea, son re seguros en comparación del clonazepam, por ejemplo. Después dijiste los fármacos. Fármaco. Después, entrenamiento ejecutivo o neuropsicología o psicología específica para TDAH, terapia cognitivo-conductual directiva para TDAH. O sea que esos son como esas herramientas que vos fuiste medio encontrando por tu cuenta, de alguna Sí, manera. que yo usaba algunas y de alguna forma que cuando fui a mi terapeuta, a la neuropsicóloga, ahí me quedó súper claro y empecé a usarla y me simplificó la vida. Realmente salvó mi matrimonio. Dato importante, tener TDAH aumenta el riesgo de separación o de divorcio. Así que Porque claro, nos estamos desviando un poco, pero eso me parece re interesante. O sea, el TDAH, además de problemas cognitivos, de atención, genera problemas interpersonales. bueno, en la convivencia seguro, porque vos dejaste las medias en cualquier lugar, porque tiraste rápido, tiraste las medias, qué sé yo, y viene tu esposa y te dice, o tu madre, quien fuere, y te, che, las medias, che, esto, che, lo otro, y bueno, basta, no me digas más nada, pero bueno, vos dejás todo tirado, y como se arma un quilombazo. ¿Y hay un tipo de madres específicas o las madres adquieren como una especie de estilo específico con los chicos TDAH? O a veces las esposas adquieren un estilo específico con maridos TDAH. Sí, se llaman las famosas, en la literatura científica las llaman mamá helicóptero. Sí, que están ahí como, las zapatillas, esto. Están volando encima tuyo. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque los hijos lo agradecen al principio, porque, che, te olvidaste la vianda, capo. Sí, de una, gracias. Pero verdad, te olvidaste la vianda, no te lavaste los dientes, de las medias las dejaste afuera, no tiraste la cadena, capo. Entonces como... Tienen que estar todo el tiempo dando feedback, input. Claro, y termina siendo como una figura de control, y eso genera ansiedad en todas las personas. Entonces se terminan llevando para el demonio. Y lo mismo pasa con las esposas. Sí, totalmente. Como... Yo he tenido esposas de pacientes con TDAH o viceversa, ¿no? También las mujeres también pueden tener TDAH, que te dicen, soy como la madre. Y que lo ven como algo metafórico, pero termina siendo porque lo tienen que controlar para que no se olvide de cosas, para que sea responsable, para que maneje bien, para que vaya más lento, para que esto y que lo otro. Entonces, o sea, no es que, porque a veces no es la causa, sino la consecuencia. O sea, terminan desarrollando ese estilo fruto de estar apagando como estos pequeños incendios que se van generando en casa por el muchacho hiperactivo. Sí, sí, es como plástico el vínculo, porque llega un momento que cuando tenés a alguien muy impulsivo, te terminás amoldando para que más o menos funcione y después eso trae los problemas convivenciales. Y dijiste que había 3 tratamientos. El tercero... O sea, primero farmacológico, neuropsicológico y el tercero, Deporte. cualquier deporte. En sí, lo que se estudió es que sea deporte intenso, ¿sí? Que no sea caminar, o sea, sirve caminar, pero tiene que ser deporte de alta intensidad. O sea, no hace falta que todo el mundo haga crossfit. No va a pilates, no va a yoga, ni todas esas cosas. No, tiene que ser un poquito más fuerte, ¿sí? Tiene que ser como de activación, donde haya como un vínculo entre aeróbico y anaeróbico interesante. O sea, jugar al fútbol puede servir. Fútbol, salir a correr, pero no a caminar, ¿sí? Para el TDAH, para otras cosas puede servir. Hockey, no sé qué se me puede correr. CrossFit, ir al gimnasio. CrossFit, gimnasio, todo eso ayuda y un montón. Y es realmente notorio el efecto. De hecho, muchos de estos pacientes no te dicen algo así como, yo siento como que si no hago deporte no me aguanto ni a mí mismo. No lo aguantan. No lo aguantan, me sacan a patadas si no hago deportes. No, sí, totalmente. Para pacientes que me decían, cuando estuve en mi prime, era cuando hacía mucho deporte todos los días. Muy bien, Augusto, entonces dijimos que los tratamientos son eso, farmacológico, neuropsicológico, el deporte, y ahora también está muy de moda hablar de que ciertas dietas o ciertas formas de alimentación previenen que el chico desarrolle TDAH o sirven como tratamiento para el TDAH. ¿Eso es así? ¿No es así? Bueno, hay múltiples tipos de tratamientos que se están evaluando. Entre esos hay ácidos grasos omega 6, 3 o 9, depende del estudio, que se estudiaron bastante y no han mejorado contra placebo. Hay un montón de otras sustancias que también se probaron y no anduvieron como más naturales. Ahora está de moda la melena de león, esa no tiene todavía ningún estudio hecho, así que por ahora no podemos decir nada. Pero después hay biofeedback, no sé, un montón de... ¿Hay dietas también? Hay dietas también específicas, pero ninguna mostró ningún tipo de evidencia. O sea que por ahora no es recomendable. La gente lo puede hacer, pero no... Claro, o por ahí son estudios muy preliminares, probablemente. Sí. Igual los estudios que se hicieron mostraron que no había, y los que mostraron algún resultado no eran objetivos, así que no se pueden contabilizar como estudios. Claro, porque para que la gente sepa, si uno no hace los estudios,
no sabes si lo que está funcionando es la dieta, el agua, el deporte, entonces tenés que hacer estudios para controlar las variables y saber cuál es la que está funcionando y cuál no. Así que bueno, Augusto, como conclusión, ¿qué dirías? Entonces, ¿el TDAH existe? ¿Es tratable? ¿Conviene tratarlo? Sí, bueno, conviene todo y mientras antes mejor, porque si no es como dijiste vos que es como una bola de nieve que se va acumulando y que se va acumulando estrés crónico y historial de fracasos y eso hace que cada vez nos pongamos más etiquetas negativas sobre nosotros mismos y tengamos la famosa baja autoestima o predicciones negativas sobre nosotros mismos. La verdad que abordarlo desde la infancia es muy provechoso, es como si yo lo hubiera tenido desde muy chiquito hubiera sido God. God, si hubiese tenido el tratamiento. Pero bueno, ¿tuviste el tratamiento de grande y te sirvió tener el tratamiento de grande? No, me sirvió y lo reagradezco, siempre digo como estas herramientas si lo hubiera tenido a los, qué sé yo, 10 años, 15 años, hubiera sido otro. Por ahí para cerrar, alguno puede pensar que esto es un caso un poco particular. ¿Qué tan frecuente es en la población general este trastorno? Bueno, qué bueno me dijiste esto para epidemiología. En general, en los centros de consulta se estima, o las estadísticas rondan un 10%. Un 10% de los pacientes que consultan a un centro de salud mental. Sí, exactamente. Después, las estimaciones poblacionales, se estima que los que no son rastreados rondan entre un 10 a un 20%, las personas que tienen el perfil compatible con TDAH. O sea que es algo muy frecuente. Es algo muy frecuente que sobrevivió gracias a que las personas que sobrevivimos fuimos más impulsivos. Porque si vos tenías que robarle las nueces al otro, le metías una peña y te lo robas, buenísimo. O sea, sobrevivió a la evolución, digamos. Claro, evolutivamente un rango de impulsividad es notablemente adaptable. Claro, o adaptativo, sí. Adaptativo, entonces es súper frecuente y hablando de estadística, que para mí un dato no menor, es una persona que tiene TDAH estadísticamente tiene un 80% de probabilidades de que después tenga un trastorno nuevo. Sí. De salud mental. Depresivo, ansioso, qué sé yo, un montón de otras cosas. Van juntando esta bola de sí. la que vamos a hablar. O sea, si tenés TDAH tenés un 80% de probabilidades de padecer otro trastorno de salud mental. Inclusive si tenés 3 trastornos, y tenés un riesgo de un 60% de probabilidades de tener 3 trastornos de salud mental. O sea que si vos no tratás, estás metiendo a la persona, si no tratás a tiempo, estás metiendo a la persona. Una alta probabilidad de tener más trastornos. Sí. ¿Y esto qué tan heredable es? ¿Tus hijos qué chance de tener TDAH van a tener? O sea, la heredabilidad genética de los estudios que se hicieron con gemelos tiene un 70% de traspasar genéticamente. ¿Eso qué significa? Que, primero es altísimo. O sea, no hay otro trastorno de salud mental que tenga esa... Antes se hablaba del TOC, que el TOC era muy transmitible genéticamente, hoy sabemos que es más el TDAH que el TOC. Es el TDAH que te predispone a TOC. Claro. Sí, pero por ejemplo, pongamos el caso de la esquizofrenia, que uno dice, bueno, si tenés un papá esquizofrénico, tenés 10% de probabilidad de vos tener esquizofrenia. ¿Sí? No es mucho. Si tenés 2, 40. Si tenés tu papá y tu mamá tienen esquizofrenia. En esto, como la heredabilidad, la tasa así como es bastante alta, no necesariamente van a desarrollar el trastorno, pero aumentan mucho el riesgo. Es lo que se habla en salud mental siempre. Uno no hereda el trastorno, sino hereda el riesgo. Claro, la vulnerabilidad. Claro, como el cáncer de colon. Si mi papá tiene cáncer de colon, yo no voy a tener cáncer de colon, pero tengo más chance, me tengo que hacer ver antes. Perfecto, Augusto. Entonces, conclusión, existe, es tratable, los tratamientos son efectivos. Bueno, y vos sos la encarnación de haberlo padecido y también haberlo tratado exitosamente. Bueno, sí, totalmente. Y la pregunta final que te deben hacer los pacientes y que vos también supongo que debes pensar es, ¿y vas a tener que tomar medicación toda tu vida? La respuesta es no necesito tomar medicación toda la vida. La pregunta es si yo quiero tomar medicación toda la vida. Se puede tomar para toda la vida y el efecto nunca se va del metilfenidato. O sea, no te acostumbras. No te acostumbras, no genera fenómeno de acostumbramiento. Se siente como si te acostumbras, pero porque estás en un nuevo estado. Pero la realidad es que si me preguntabas a mí si yo lo quiero dejar, no. Claro. ¿Pero por qué? Y porque ando bárbaro. ¿Sí? Y no tiene efectos de riesgo, no tiene riesgo a largo plazo y es súper benigno. Entonces, se podría dejar porque tengo más herramientas, pero cuando lo he dejado, por qué motivo... Haces demasiados chistes, sí, lo he vivido. Chistes, soy insoportable, hago muchos comentarios, me distraigo. El otro día, cuando me di cuenta, justo me había quedado sin y me pasó que llegué a casa y empecé a hacer un puré, puse la olla caliente
y de repente, hay olor a quemado. Fui corriendo, había dejado la olla caliente, se quemó. Bueno, la limpié, qué sé yo, le puse de vuelta la leche, me fui de vuelta con el celu, estaba como respondiendo unos mensajitos, y de repente, otra vez, no, digo, la puta madre, tengo que vuelta a tomar el Qué metilfenidato. contradicción, dijiste. Bueno, Augusto, espectacular. Muchas gracias por tu testimonio. Espero que le sirva a mucha gente y Un faro de esperanza. exactamente. Y también, bueno, creo que hay mucha sabiduría en este capítulo en este capítulo de hoy. Espero que la gente pueda leer entre líneas todo lo que hemos dicho a lo largo del capítulo. Y bueno, y probablemente te sigamos invitando si aumentan los seguidores después de escuchar este capítulo. Sí, si bajan no creo. Sí, exactamente.